le fui agarrando el gusto a la natación una vez que empecé a competir en competencias locales en Guadalajara. Cuando era chico también jugaba fútbol ahí en la escuela y al mismo tiempo estaba nadando. Entonces hubo un momento en el que yo tuve que decidir entre una cosa y la otra, y hasta ahorita sigo nadando profesionalmente y pues no me arrepiento de la decisión. Y la mentalidad es algo muy importante en el deporte, pero al final de cuentas, sobre todo ya cuando llegas a cierto nivel, Ujú. yo creo que es lo que hace la diferencia entre los mejores del mundo y los que son solamente buenos. A veces nosotros nos podemos dar cuenta de lo que hacen los Ujú. demás, de los logros y de poder reconocer el esfuerzo, los logros, los resultados de las demás personas, pero nos cuesta mucho poder mirar, o sea, hacia adentro y valorar y reconocer lo que nosotros hacemos. Llevamos tanto tiempo siendo deportistas de alto rendimiento que muchas veces asociamos nuestro valor como persona con lo que hacemos. Si me va bien, entonces valgo. Si me va mal, no tengo valor, no me quieren, no me van a reconocer, no me van a tener atención. Me siento más exitoso que cuando estaba en mi mejor momento. Que éxito no es simplemente, no son las medallas, no son los récords, no son las competencias a las que vas. Obviamente son como estrellitas que le pones a tu currículum, pero tu definición de éxito es mucho más importante y más profunda. Lo puedes ver desde otra perspectiva, como la manera en la que impactas a tus compañeros de equipo, la manera en la que inspiras a los otros nadadores, el enfoque en el proceso de cómo estás lidiando con obstáculos o con tus miedos, cómo afrontas esos obstáculos, todo eso. O sea, puedes redefinir ese concepto de éxito y ayudarlo a que te empuje a seguir mejorando y tener más motivación. Éxitos que inspiran, fracasos que enseñan, lesiones que desafían. Esto es Detrás del Oro, porque alcanzarlo tiene un precio muy alto. Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito, Detrás del Oro. Soy Selma Sánchez y les doy la bienvenida a este podcast en el que encontrarán entrevistas, anécdotas y aprendizajes de los mejores deportistas de México. Hoy les presento a un nadador que ha desafiado los límites para posicionarse entre los mejores de México. Es múltiple medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe y además posee récords nacionales en 200 metros mariposa y 400 metros combinados. Ha sido uno de los pocos mexicanos en competir en la International Swimming League. Él es Héctor Rubalcaba. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Hola Selma, ¿qué tal? Pues bien, gracias. Gracias por invitarme y por la introducción. Creo que sí hiciste buena tarea en investigar un poquito de mi trayectoria, entonces pues estoy emocionado de estar aquí ahorita. Gracias por regalarnos un ratito de este tiempo para que pues, nos compartas todos esos aprendizajes y experiencias que has ido acumulando pues, a lo largo de tan importante trayectoria. Compártenos, Héctor, ¿qué fue lo que te motivó a iniciar justamente en la natación? Fíjate que, bueno, es una historia que platico bastante seguido cuando me entrevistan o cuando tengo algún podcast. Yo empecé en natación por mis papás, principalmente porque íbamos muy seguido a la playa cuando éramos chicos. Entonces empezó como una necesidad más que un gusto, o sea, para que mis papás se sintieran más tranquilos Uh-huh. de dejarnos ir a la alberca o la playa, meternos al mar, así con un poco menos de preocupación, ¿no? Obviamente te sientes más Claro. seguro cuando sabes nadar y puedes confiar en que vas a poder por lo menos flotar, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos con clases muy básicas. Yo soy de Guadalajara. Viví ahí 16 años y luego me fui a Tijuana y después a Estados Unidos becado. Pero mis inicios fueron en Guadalajara. Todo empezó como ya te comentaba, en clases súper básicas, ¿no? Desde aprender a nadar, a flotar y poco a poco le fui agarrando el gusto a la natación una vez que empecé a competir. Ahí Uh-huh. primero en competencias locales en Guadalajara. Eh, y pues poco a poco le fui agarrando el gusto y la pasión pues a estar en un ambiente competitivo, a hacer amigos, viajar a otros lados. Pues es de lo más bonito del deporte, ¿no? Las experiencias que te dejan. Entonces, esa parte de conocer gente nueva y experiencias diferentes fueron de las cosas que me motivaron a meterme un poquito más de lleno en este deporte. Claro, es ese cuando empiezas a conseguir esos amigos y empiezas a conocer ese nuevo mundo que a lo mejor antes no conocías y que te empiezas a sentir muy cómodo. ¿Crees que hubo algún punto en donde tú sintieras un poco más de compromiso al deporte, que dijeras, híjole, creo que esto me está gustando más y me gustaría hacerlo, digamos que de una manera más profesional? O a lo mejor algún entrenador que dijera, oye, ¿sabes qué? Tienes este potencial, vamos a explotarlo un poquito más. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? Sí, ese sentimiento del que mencionas me ha llegado en varias ocasiones. La Uh-huh. primera vez fue cuando tuve que decidir, o más bien elegir la natación como mi deporte principal. Uh-huh. Cuando era chico también jugaba fútbol ahí en la escuela y al mismo tiempo estaba nadando. Entonces hubo un momento en el que yo tuve que decidir, o sea, entre una cosa y la otra. Entonces tenía, que será como unos 10 años yo creo, cuando ya de plano tuve que decidirme por la natación, y pues fue una buena decisión. Y después, el otro momento que te mencionaba fue cuando tenía yo creo que como
como 15, 16 años. Justamente cuando llegué a Tijuana, que me lo empecé a tomar un poquito más en serio. Aparte fue un cambio pues, bastante drástico para mí, para mis hermanos que también nadaban. Eh, el entrenamiento, o sea, como toda la rutina que teníamos en torno al deporte fue Ujú. un cambio muy drástico. Empezamos a mejorar bastante también, nos empezaron mucho mejor en las competencias y eso hizo como darme cuenta de que tenía talento para seguirle así en serio y comprometerme pues para hacer cosas grandes, ¿no? Entonces también los entrenadores el entrenador que tuve en Tijuana también me ayudó bastante a conocer esa parte, ¿no? De poder desarrollar mi potencial y ponerme metas más altas. Y la última etapa en la que tuve ese sentimiento fue después de que me graduara de la universidad, porque ahí pues tuve que decidir si ya empezar a trabajar y seguir con mi carrera profesional o si seguir en la natación, ¿no? En seguir como nadador profesional y seguir hasta donde me diera el cuerpo y la mente. Y hasta ahorita es donde estoy ahorita. Entonces sigo nadando profesionalmente y pues no me arrepiento de la decisión. Qué padre tener esa pasión y ese gusto que me imagino es el que al final pues te llevó a decidirte por uno u otro. ¿Cómo fue Ujú. justamente crecer en una familia, por lo que me comentas, en la que también tus hermanos pues nadaban? ¿Qué rol jugó tu familia en esta trayectoria deportiva que has tenido? La familia juega un rol muy importante en el deporte. En mi caso personal y el de mis hermanos, pues mis papás bueno, han sido la razón por la que sigo todavía en el deporte, todo su apoyo, no más económico, porque sí es un apoyo muy grande el estar pagando por competencias, por viajes, por trajes de entrenamiento de competencia, gogles, gorra, todo el equipo necesario pues, para practicar el deporte, pero Ujú. también el apoyo moral, o sea, cuando es difícil, cuando no te va bien una competencia, cuando las cosas no salen como esperas, o cuando a uno de tus hermanos le va bien y a los otros no, entonces el manejar toda esa parte, todos los aspectos psicológicos, los factores, todo eso que está en juego, Sí. ahí es donde entra la familia y tu sistema de apoyo. Entonces mis papás lo supieron manejar bastante bien y como te digo, pues es una de las grandes razones por las que llegué hasta donde he llegado y por la que sigo todavía aquí en este camino. Sí, claro, ese es el rol importante de los papás y también de los hermanos o de ese círculo cercano que tienes, porque al final son esos mensajes que estás escuchando constantemente y que son los que te van a ayudar a pasar tanto los momentos buenos para saber cómo enfrentarlos, pero también los momentos malos o Ujú. difíciles de cómo poder superarlos. ¿Qué parte de esa mentalidad que fuiste cosechando a lo largo de todos estos años crees que ha sido la que más te ha ayudado para poder destacar en la natación? Mm, pues un poquito de todo. Eh, Como te digo, el deporte en general, pero la natación, en mi caso, es un deporte muy completo, digo, desde requiere habilidad, entrenamiento, práctica, disciplina, pero también la parte mental es muy importante y es algo que se va desarrollando durante tu carrera y creo que nunca dejas de aprender cosas nuevas. Entonces, pues en mi caso yo he trabajado con muchos entrenadores y con varios psicólogos deportivos que me han ayudado a desarrollar esa parte de la mentalidad, sobre todo a la hora de competir, que es con lo que más he batallado. Siempre he sido bastante bueno entrenando, pero a la hora de llegar a la competencia es donde siempre me ha faltado un poquito más como de afinar detalles o de manejar ya sea la presión, las expectativas, los nervios, toda esa parte. Entonces, em, pues sí, es algo que se va aprendiendo con la experiencia y también a veces a prueba y error no tienes que tratar algunas cosas diferentes en alguna competencia o si estás viendo que algo te funciona, pues ok, seguir con eso, pero irlo perfeccionando. Entonces, pues sí, la mentalidad es algo muy importante en el deporte pero al final de cuentas, sobre todo ya cuando llegas a cierto nivel, yo creo que es lo que hace la diferencia entre Sí. los mejores del mundo y los que son solamente buenos. ¿Cómo trabajas justo esa parte de esa preparación antes de competir? Como bien comentas, muchas veces podemos entrenar al 100% y estar muy bien preparados, pero si a la hora de competir, pues algo falla ahí en esa mentalidad, ya puede ser nervios, miedo, a lo mejor ansiedad, ¿no? Que también puede pasar, que ya tienes tantas ganas de competir que también puede ser contraproducente. ¿Cómo manejaste o cómo fuiste perfeccionando pues ese proceso para prepararte antes de una competencia? Así como lo mencionas, es muy curioso que por mejor preparado que estés, aunque hayas entrenado súper bien toda la temporada, si llega la competencia y no estás 100% mentalmente, o sea, no vas a poder rendir a tu 100%. O sea, por más que quieras, la mente es como el factor definitivo, o sea, lo que al final marca la diferencia. Entonces,
como te decía, más que nada viene con la experiencia. Hay gente que puede manejarlo un poquito más natural o que tiene un poco de facilidades, ya sea por su carácter que es muy competitivo o que es muy relajado, muy calmado y Ujú. puede manejar la presión, los nervios, las expectativas un poquito mejor. Y hay otra gente que tiene que probar técnicas, herramientas, diferentes recursos para poder manejar esa situación. En mi caso, pues como te mencionaba, mis papás siempre me han ayudado un poquito con esa parte también del apoyo psicológico, pero también el trabajar con varios psicólogos deportivos para aprender a conocerme, ver qué me funciona a mí, porque lo que me funciona a mí no es necesariamente lo que le va a funcionar a alguien más, entonces es Claro. algo muy individual y tienes que irte conociendo cómo reaccionas ante la presión, ante los nervios, Ujú. eh, cómo defines tú el éxito, qué criterios o cómo puedes aprender alguna experiencia que a lo mejor no salieron las cosas como tú esperabas. Entonces, toda esa parte, yo Ujú. creo que se empieza con conocerte a ti, cómo reaccionas tú ante esas situaciones en las que nos ponemos los atletas de alto rendimiento y pues experimentar. O sea, como te decía, a lo mejor un año no me fue tan bien y estaba probando estar muy concentrado antes de la competencia. Ujú. Entonces ya vi que a lo mejor si me concentro de más, me pongo muy nervioso, me pongo muy tenso. Entonces el siguiente año Ujú. voy a intentar estar un poquito más calmado. Y Ujú. luego te das cuenta de que no, pues a lo mejor me estaba demasiado relajado, no estaba bien concentrado. Entonces es como buscar ese balance y ese punto medio donde puedes Ujú. estar concentrado en esa zona de enfoque y a Ujú. la vez estar relajado para poder llegar a tu máximo desempeño. Claro, y lo que se me hace muy interesante, que es lo que dices, que es un factor clave el conocerte. Al Ujú, final no puedes saber qué es lo que te funciona si no sabes tú cómo estás viendo esa preparación antes. Como dices, a lo mejor antes de una competencia lo que te pone nervioso tal vez es equivocarte o tal vez ujú. es que te vean competir o no sé, ¿no? Entonces, dependiendo esos factores, entonces tú ya puedes diseñar o buscar estrategias para poder trabajar sobre esa parte. Claro. ¿Qué factor crees que es el que influyó justamente para empezar a cambiar esos nervios, empezar a convertirlos en algo positivo? Al final los nervios son parte de y nunca terminas realmente de dejar de sentirlos, sino que empiezas a utilizarlos a tu favor. Pues para mí, bueno, he leído, me gusta leer y me gusta investigar sobre temas psicológicos o que tengan que ver con el deporte y que de cierta forma me ayuden a mí o me ayuden a amigos o a otros Ujú. nadadores. Entonces he leído que el cerebro no distingue entre estar nervioso y estar emocionado. O sea, como que la Ujú. misma parte del cerebro procesa esas emociones, esos sentimientos. Entonces, depende de ti cómo lo quieras ver. O sea, lo puedes ver como se está Ujú. acercando la hora de la competencia, ya es la hora de ver si voy a cumplir las metas o no, si voy a hacer el tiempo, si voy a ganar la medalla. O lo puedes ver así como emoción, o sea, como un reto, algo que he trabajado con mi psicólogo deportivo, es ese enfoque como de reto, o sea, como Ujú. moldear la situación y verlo de una forma que sabes que tú puedes manejarlo. Entonces, Ujú. yo sé, Héctor, que personalmente no soy tan bueno manejando la presión, ¿no? Así como momentos decisivos de que es todo Ujú. o nada, o sea, si no lo haces aquí, ya valió. Entonces, a mí me sirve mucho ese enfoque de reto. Entonces, si lo veo Ujú. yo como un reto de que, ok, estoy a punto de competir, pues voy a ver qué tan rápido puedo nadar. O sea, en vez Ujú. de enfocarme en hacer un cierto tiempo, en ganar cierta medalla o en un resultado más específico, si me enfoco Ujú. como en el proceso o como en Ujú. un reto, así como de retarme a mí, qué tan desafiar mi capacidad, ¿no? O sea, qué tan rápido puedo nadar, qué tan bien puedo ejecutar mi prueba. O sea, ese Ujú. enfoque de reto me permite explorar mis límites un poquito más cómodo, porque es lo que a mí me funciona. Claro, me imagino como que cambias el chip y en lugar de verlo como ese resultado de ganar, te enfocas en el proceso, como dices, de Ujú. tal vez, no sé, practicar algo que estuviste haciendo en el entrenamiento y ver cómo te Sí, fue. O es como un poquito más enfocarte en ti y no en la competencia. exacto, porque al final de cuentas lo único que puedes controlar es lo que tú puedes hacer. O sea, no puedes controlar lo que Sí. van a hacer los demás, los factores externos, lo que va a pasar en la competencia, en otros carriles. Y es algo muy común que la gente se concentre en los demás, sobre todo cuando Ujú. estás nervioso o o no tienes tanta experiencia, que te pongas a pensar en, no sé, también me llegó a pasar mucho el que van a decir los demás, no Ujú. sé, hasta miedo a que te juzguen o a los competidores, que te sientes un poco Ujú. inferior o lo que sea. Entonces, al final de cuentas, como lo mencionas,
de lo único que tienes el control es de ti mismo, de tu esfuerzo, de tu actitud. Entonces ahí es donde vale la pena poner tu atención y todo el enfoque en torno a ti. Claro, y justamente es cuando puedes salir mejor en cuanto anímicamente de esa competencia. O sea, cuando te sientes con esa satisfacción independientemente del resultado que hayas obtenido, es justo cuando te enfocas en competir contigo mismo, aunque sea muy trillado y siempre dicen, Ujú. no, pues la competencia es contigo. Al final es cierto, porque cuando tú te enfocas en dar tu máximo esfuerzo, es cuando, aunque hayas perdido o no hayas obtenido el resultado final, por lo menos dices, ok, di mi máximo esfuerzo, ya sé que tengo que trabajar, pero bueno, no me quedé con nada. Y cuando no lo logramos o cuando es al revés de que, híjole, sí me puse nervioso, cometí este error o estuve distraído, es cuando a veces pues te puedes llegar a sentir más frustrado porque ni obtuviste el resultado y tampoco estás satisfecho con lo que tú hiciste. Sí, así como lo dices, justamente me estaba acordando de en el 2021, que fue la primera vez que rompí récord mexicano y que estaba buscando pues, el pase a Juegos Olímpicos del 2021. Ese año fue de los mejores años que he tenido y tuve muchísimas buenas competencias, pero no pude saborear esos triunfos porque en mi mente lo único que importaba era ir a Juegos Olímpicos, o sea, si daba la marca o no. Entonces, por Ok. mejor que haya nadado, eh, a final de cuentas, o sea, en el enfoque que tenía en ese momento, era pues o sea, estaba fallando porque no estaba cumpliendo con la meta que Ujú. yo tenía. Entonces, Claro. fui a varias competencias y ese año rompí récord el 400 combinado y 200 mariposa y no pude saborear y no pude como permitirme disfrutar de esos momentos porque mi mente había Tenías fallado. otro. Entonces, Claro. exacto. Pero ahorita, sobre todo en el último año, he hecho un cambio muy grande en ese enfoque y enfocarme en el proceso, en aprender, en crecer como nadador, como persona. Y es un enfoque muchísimo más saludable y permite una relación mucho más sana con la natación, que es algo que incluso estuve batallando mucho en los últimos 2 años. Sí, como comentas, es muy fácil que cuando tienes ese enfoque en resultados, te terminas frustrando porque como comentábamos, al final hay muchos factores que influyen en el resultado final y que no necesariamente dependen de ti. Entonces, pues esa relación de que la mayoría de veces pues las cosas no van a salir como tú esperas, pues puede llegar a ser muy frustrante y que incluso esa termina siendo la razón por la que muchos deportistas terminan abandonando su deporte, porque son tantos los momentos negativos sin obtener un beneficio, una pequeña recompensa, que entonces dicen, o sea, ¿para qué estoy haciendo todo eso? ¿Por qué? Porque nada más tienen en vista, como tú dices, un objetivo, ya Sí, sea, no sé, Juegos Olímpicos, ser campeón de tal torneo, conseguir, y todas esas pequeñas victorias que sí están teniendo, no las están viendo y no las están saboreando, entonces pues la balanza se está cargando a la parte negativa y no se está valorando las cosas positivas que sí se están obteniendo. sí, y eso es cuestión pues, de percepción. Yo tengo muchos amigos que han hecho muchísimas cosas en el deporte y que decían, o sea, cuando nadaban y cuando estaban en sus mejores momentos que no se consideraban buenos. O sea, te lo juro así, de que no, pues siento que no he hecho nada en el deporte o no siento que tengo el nivel de alguien más entonces a veces nosotros nos podemos dar cuenta de lo que hacen los demás, o sea, de los logros y de poder como reconocer el esfuerzo, los logros, los resultados de las demás personas, pero nos cuesta mucho poder mirar o sea, hacia adentro y Sí. valorar y reconocer lo que nosotros hacemos. Sí, es complicado. A veces somos muy duros con nosotros mismos, Ujú. somos muy perfeccionistas, somos muy competitivos y justo lo que dices, se vemos a los demás y los admiramos y los respetamos y decimos, no, pues eres buenísimo, pero cuando se trata de analizarte y de Ujú. reconocer tu propio esfuerzo es cuando a veces somos muy duros, sobre todo cuando los resultados pues no están saliendo como uno espera. ¿Cómo trabajaste tú justo esa parte de pues no perder esa confianza en ti mismo a pesar de a lo mejor tener rachitas o competencias en donde las cosas no salían tan bien como esperabas? Híjole, pues yo creo que eso este, se relaciona perfecto con lo que viví en los últimos 2 años y especialmente el año pasado, que creo que voy a aprovechar para platicar de eso porque sí quería mencionarlo en este podcast. Sí. Eh, en el 2023 empecé el año muy bien. En abril tuvimos la competencia selectiva a Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y me fue bastante bien esa competencia. Pero desde ahí, cada competencia a la que fui después de esa durante todo un año, no me fue como yo esperaba y se fue convirtiendo en un ciclo tóxico, un ciclo difícil en el que sentía que cada competencia a la que estaba yendo era como un fracaso. O sea, y como que se iba acumulando. O sea, imagínate como una bola de nieve que se va rodando y al final
sentí que me aplastó. Ujú. Entonces, o sea, el año pasado cuando no logré la clasificación a los Juegos Olímpicos de París, eh, porque como lo mencionabas también, yo estaba siendo muy duro conmigo mismo, yo tenía unas expectativas, unas metas que yo quería cumplir y sentía que tenía que cumplirlas tal cual como yo esperaba para sentirme exitoso, Ujú. para poder decir, ah, hice esto, entonces soy exitoso, como para poder justificar que yo estaba haciendo algo relevante en el deporte. Ujú. Entonces, eso fue lo que empezó ese ciclo tóxico Ujú. con la natación. Y para no hacerte cuento muy largo, a final del verano del año pasado tomé un descanso indefinido de la natación. Estuve un poquito más de 3 meses sin nadar y la verdad no sabía si iba a seguir nadando después de eso. O sea, me di un descanso porque la verdad necesitaba alejarme de la Ujú. natación, más que nada para conocerme a mí fuera del deporte, porque llevamos tanto Sí. tiempo haciendo este deporte o siendo deportistas de alto rendimiento que muchas veces asociamos nuestro valor como persona con lo que hacemos. Ujú. O sea, si me va bien, entonces valgo. Si me va mal, no tengo, no tengo valor, no me quieren, no me van a reconocer, no me van a tener atención. Y durante ese tiempo de que fue mucha introspección, conocerme a mí mismo, quién era, qué quería, por qué quería cumplir las metas que yo tenía, fue cuando empecé a dar cuenta que, o sea, no soy Héctor Rubalcaba el nadador, o sea, soy Héctor, pero nado, no soy el nadador, Sí. que era lo que o sea, toda mi vida me habían, o sea, yo mismo, mi familia, la sociedad me habían como metido en la cabeza que tenía que nadar o que tenía que cumplir algunas metas para poder ser exitoso. Ujú. Y también yo seguía como arraigándome a esa creencia por compararme con los demás de que, ah, este amigo ya hizo esto, ya fue a Juegos Olímpicos, ya tiene, no sé, ganó medalla en Panamericanos, y yo no, entonces no soy tan exitoso. Entonces esas comparaciones y esa presión que te pone la sociedad, te pones tú mismo, te pone la gente, es muy grande. Y cuando me di ese tiempo para conocerme a mí y ver por qué quería cumplir las metas que yo tenía, me di cuenta que estaba esperando cumplir esas metas con la expectativa de que fuera a llenar un vacío dentro de mí. O Ujú. sea, como quería ir a Juegos Olímpicos por lo que pensé que me iba a dar al ir. Sí. O sea, como atención, validación, reconocimiento, aceptación. Ujú. O sea, sí era una meta pues que quería lograrla, pero la razón principal por la que quería hacer ciertas cosas era por llenar Ujú. ese vacío. Entonces, ahí fue cuando empecé a hacer como ese cambio de mentalidad de enfocarme más en el proceso. O sea, cuando decidí, después de mi break, regresar a nadar, o sea, regresé a nadar porque de verdad me gusta, me apasiona, me gusta buscar la forma de mejorar. O sea, ya sin el enfoque a tan específico de resultados o estar buscando algo para llenarme, Ujú. o sea, fue un cambio así totalmente drástico y radical que hizo o ayudó a que pudiera sanar la natación con este deporte. Pero sí tuve que hacer un alto total así para poderme darme cuenta, o sea, darme cuenta de todo eso, porque si hubiera seguido nadando hubiera Sí. sido lo mismo, ¿no? Te metes a lo mismo, a la rutina, eh, y pues no sales de ahí, es como si tú solito estuvieras Ujú. cavando un hoyo y pues ahí te vas a quedar a menos que cambies algo totalmente y puedas ver las cosas desde otra perspectiva. Sí, es que está, como tú dices, es tanta la exigencia y estamos tantos años metidos, porque muchas veces pues empiezas desde chico o aunque empiezas más grande, al final está tan mezclada esa identidad que tenemos como Ujú. deportistas de que empezamos, como bien dices, a combinar nuestra persona con el deportista. Entonces están tan entrelazados que cualquier sensación de fracaso en el deporte, ya sea una lesión, que te descalificaron, que no conseguiste el objetivo o que simplemente no estás alcanzando lo que quieres, entonces en automático tu valía como persona se ve Ujú. afectada, tu seguridad, tu autoestima, nos deprimimos, la ansiedad, o sea, empieza todo a hacerse pedazos y nuestro Sí. mundo se empieza a caer y decimos, pero ¿qué está pasando? Pero justo es eso. A veces lamentablemente necesitamos llegar a ese punto para darnos ese break y decir, a ver, no, o sea, tengo que parar, tengo que tomar esa pausa para verme desde fuera, analizar quién soy, qué quiero y ver realmente quiénes somos independientemente del deporte, porque me gustó lo que dijiste, ¿no? O sea, al final soy Héctor,
y nado, no soy nadador. Y es mucho ese mensaje que constantemente nos estamos diciendo, pero que es muy difícil de poder separar. Y una vez que logras verlo de forma diferente, entonces cambia el chip porque ya tu identidad no depende del resultado. Y entonces empiezas a disfrutarlo y empiezas también a obtener mejores resultados. Exacto, sí, así como lo dices perfectamente, o sea, yo lo entiendo y así es se me grabó en la cabeza cuando estuve pasando por todo ese proceso. Eh, y así como lo mencionas, cuando te das cuenta de eso es cuando empiezas a disfrutarlo más. Y este último año bueno, regresé a nadar creo que en octubre. O sea, estos meses que he estado nadando, lo he disfrutado muchísimo más. Aparte también fue como empezar otra vez desde cero, ¿no? Porque pues cuando dejas nadar mucho tiempo, toda la condición se te va, el sentimiento con el agua, todo eso. Entonces tienes como que empezar a agarrar condición y empezar el proceso desde abajo. Y también eso me ayudó como a agarrarle la pasión y el cariño al proceso, a la rutina, a todo eso. Entonces me ayudó bastante. Pero también, eh, ¿qué te iba a decir? Que lo disfrutas más y a pesar de que en estos meses todavía no he hecho o no he competido así como para que digas, Héctor ya regresó así o ya está en su nivel otra vez o ya logró esto. O sea, me siento más exitoso que cuando estaba en mi mejor momento. O sea, no he hecho, o sea, suena raro que lo diga así, pero no he hecho nada aún, pero aún así me siento más exitoso que cuando estaba en mi mejor momento hace unos años. Entonces, creo que eso tiene que ver mucho con el permitirme yo reconocer lo que he hecho en toda mi trayectoria y también con mi definición de éxito. O sea, con redefinir ese término, que éxito no es simplemente, no son las medallas, no son los récords, no son las competencias a las que vas. Obviamente son como estrellitas que le pones a tu currículum, pero tu definición de éxito es mucho más importante y más profunda. O sea, lo puedes ver desde otra perspectiva como la manera en la que impactas a tus compañeros de equipo, la manera en la que inspiras a los otros nadadores, no sé, el enfoque en el proceso de cómo estás lidiando con obstáculos o con tus miedos, cómo afrontas esos obstáculos, todo eso. O sea, puedes redefinir ese concepto de éxito y ayudarlo a que te empuje a seguir mejorando y tener más motivación. Claro, a veces incluso se refleja en la satisfacción incluso de cómo enfrentas un mismo escenario de forma completamente diferente. O sea, del que hoy a lo mejor, no sé, no lograste cierta marca y dices, bueno, no la logré, pero voy a hacer esto y le das la vuelta a la hoja. Y dices, híjole, pero a lo mejor hace 2, 3 años o 5, esta derrota me hubiera tumbado, me hubiera pegado mucho más fuerte. Entonces, a veces solo son esos pequeños detallitos que ya te hacen sentir, como bien dices, exitoso y satisfecho y que con eso a veces te das por bien servido y te sientes muy contento disfrutando del día a día. Claro, sí, así como lo dices, cuando te enfrentas a una situación por la que ya has pasado o situaciones similares por las que normalmente te costaba manejar algún tipo de factor o que sí, como que tenías alguna dificultad cuando afrontabas algún escenario en particular y lo vuelves a hacer pero con un enfoque diferente, o sea, puedes ver claramente, aparte de que te acuerdas de cómo lo hacías antes, ahorita puedes sentirte de que orgulloso de que lo hiciste diferente y creo que también mucho de eso tiene que ver con la autocompasión, que también es algo con lo que he batallado muchísimo en los últimos años y por fin estoy dándome cuenta de lo importante que es para pues tener una relación más bonita con el deporte y para tú, o sea, reconocer lo que estás haciendo y motivarte más, ¿no? Porque cuando no tienes autocompasión eres muy duro contigo mismo, te juzgas y eso no te permite ver las cosas desde un enfoque diferente, o sea, todo lo ves como un fallo, pues, o sea, aunque puedas rescatar, porque siempre va a haber cosas que puedas rescatar en una competencia, Sí. a lo mejor no diste el tiempo que esperabas o no ganaste la medalla, siempre puedes buscar la forma de rescatar algo que te beneficie en el futuro. Entonces, pero para eso necesitas la autocompasión, porque si tienes un juicio muy duro o si eres Sí. demasiado duro contigo mismo, eso como que te bloquea la visión, como si estuvieras así nomás viendo algo en específico de donde no puedes salir. Y cuando tienes autocompasión y te permites ir un poquito más profundo, te amplia el cambio de visión y puedes ver las cosas desde otra perspectiva, pero también tratar
de rescatar algo de la experiencia que acabas de vivir. Claro, a veces tenemos tanto ese chip de mejorar, ¿no? De corregir, mejorar, perfeccionar, que ya lo tenemos tan implantado como deportistas que es difícil salirnos de ese perfeccionismo y de, como tú dices, de sí analizarlo, pero desde un punto de vista compasivo. O sea, de Ujú. entender que en su momento hiciste lo mejor que pudiste o entrenaste lo mejor que pudiste, analizar que puedes mejorar, pero no seguirte castigando por lo que hiciste mal, sino corregirlo, darle la vuelta a la hoja y entonces sí aplicarlo para el futuro, pero dejar ir eso, porque a veces es lo que nos sigue frenando, el seguir pensando en lo que ya hicimos, pero pues al final ya no puedes cambiarlo y entonces en lugar de ayudarte te sigue frenando. Justo eso que dijiste, o sea, cuando estabas diciendo, me acordé perfectamente el año pasado cuando, después de la última competencia, la última chance que teníamos para pasar a Juegos Olímpicos, y pues obviamente no di el resultado. Estuve en mi casa con mis papás durante ese tiempo que tuve de descanso y fue cuando pues, tuve que lidiar con toda esa parte del duelo de no haber cumplido mi meta y la frustración, la decepción y todo eso. Y algo que me ayudó bastante a superar esa parte fue lo que me dijeron mis papás para poder reconocer mi esfuerzo y para poder como perdonarme o para poder como superar esa parte. La frase iba algo así: hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías y con el nivel de conciencia que tenías en ese momento. O sea, por más que quisieras, no hubieras podido actuar diferente, no hubieras podido hacer las cosas diferentes. O sea, hiciste lo mejor que pudiste en ese momento con lo que tenías. Y al principio me costaba como decirlo, o sea, te lo juro, lo quería decir y no podía, o sea, por mi ego, por todo eso, y hasta que mi mamá no me dejó pararme de la silla hasta que lo dijera, y así sentí un peso gigantesco que pude soltar y que me ayudó a superar esa parte. Ese reconocimiento de que no pudiste haber actuado diferente aunque quisieras, o sea, tú hiciste todo lo que estaba en tus manos con lo que tenías en ese momento para buscar ese sueño y eso debería ser suficiente para estar orgulloso de ese esfuerzo, de todo el compromiso, todo lo que hiciste para buscar ese sueño, aunque a final de cuentas no lo hayas logrado. Es un logro muy importante el poder reconocer esa parte, ese esfuerzo. Sí, claro, porque al final, aunque no se haya logrado el objetivo, lograste muchas cosas en el proceso, como comentábamos, desde logros personales físicos, también de sacrificios, o sea, no cualquiera también se avienta pues todo el paquete que conlleva pelear por esos sueños, entonces ya el solo de decidirlo y del estar intentándolo, pues ya te vuelve alguien diferente, ya creciste, ya aprendiste algo nuevo, pero bueno, a veces es normal perder de vista eso porque estamos tan metidos. También sobre todo cuando ya te empiezas a codear en niveles más altos, en donde ya es normal, en donde ya lo que haces ya es considerado del día a día y ya no es algo valioso, entonces perdemos de vista ese objetivo. Pero bueno, al final estamos llenos de muchos pequeños logros a lo largo de la carrera que no debemos de olvidar para poder recordar de dónde venimos y qué nos fue construyendo. Por ejemplo, en tu caso, uno de esos fue justo cuando competiste en la liga profesional. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Eso fue una de mis experiencias favoritas dentro de mi carrera deportiva, el tener la experiencia y la oportunidad de competir no más contra los mejores del mundo, sino como parte de un equipo donde están los mejores nadadores del mundo, ¿no? Entonces el poder compartir equipo con varios campeones olímpicos, medallistas mundiales, gente que tiene récords mundiales, pues fue una experiencia muy, muy padre donde me pude aprender bastante. Fíjate que no todo fue bueno, o sea, obviamente ahorita desde donde estoy, sí fue una experiencia súper padre y aprendí muchísimo, pero también durante batallé bastante porque como que sentía que no me lo merecía, o sea, como que no estaba al nivel de estar ahí. Y eso es algo con lo que Okay. muchos deportistas, muchos nadadores, siento que batallan, como el no sentirte Uh-huh. merecedor, o no sentirte tan bueno para estar ahí, o sea, no sé cómo explicarlo, pero como inferior, pues, o sea, obviamente, si, aunque estés en un equipo, pues, digo, están los campeones olímpicos, medallas mundiales, hay nadadores muy, muy buenos, ¿no? Obviamente no vas a ser el mejor siempre a donde vayas, pero no por eso tienes que sentirte inferior o sentirte como que no perteneces. Entonces siento que es algo con lo que batallé, sobre todo al principio, las primeras semanas, como el sentirme así un poquito fuera de lugar porque sentía que no era suficientemente bueno para estar ahí. Okay. Y fueron dos etapas en las que me tocó participar, la temporada regular
que es donde compiten todos los equipos, que eran 8 o 10, no me acuerdo. Y después de un mes de competencias, avanzas a la siguiente ronda los equipos que les fue mejor y que tuvieron mejor puntaje, ¿no? Entonces, en las semifinales fue donde me tocó competir un poquito más activo, y ahí sí tuve un enfoque un poquito diferente y fue donde empecé a disfrutar un poco más, empezar a aprender un poco más y estar más presente y reconocer que, pues, que tengo el nivel para estar compitiendo y peleando y a lo mejor no ganando, pero sí dándolo todo para poder ayudar al equipo, ¿no? Haciendo puntos o ayudando, echando porras, o sea, siempre va a haber la forma en la que tú puedas contribuir y puedas aportar a esa meta colectiva, ¿no? Entonces, ese cambio de chip también fue lo que me ayudó bastante a poder competir durante las semifinales, que fue la segunda etapa de la liga. Ahí rompí un récord en el 400 combinado. Entonces está muy, muy interesante cómo un cambio así de mentalidad, un cambio de chip puede tener consecuencias, o sea, tan grandes y cambiar totalmente la jugada. Claro, el hacer ese cambio de chip, como dices, de que al final estaban compitiendo en equipo, entonces también tu participación pues era muy importante, entonces podías aportar tal vez de formas diferentes a las que Ujú. estabas acostumbrado, pero que eran igual de valiosas. Entonces el hacer ese cambio de chip pues te ayuda a ti a poder enfocarte en esa parte, además de rodearte también de, como tú dices, de pues deportistas de élite de otros países y de que pues no cualquiera tiene esa oportunidad. ¿Recuerdas algún consejo o algo que algún compañero te haya dado y que te marcó en alguna mentalidad que tenías? Sí, pues varios de mis compañeros, con varios de ellos me llevé bastante bien y pude aprender bastante, así como lo mencionas, había gente de todo el mundo, entonces fue una experiencia muy padre para poder aprender un poquito de todas las culturas o diferentes eh, metodologías de, pues, Ujú. entrenamiento, de competencia y también de varios entrenadores. Entonces había un entrenador que se llama Jack Roach, es de Estados Unidos y ya está grande y tiene muchísima experiencia. Entonces una de las frases que él siempre decía es que hay dos cosas que marcan la vida de las personas, o sea, la gente y los eventos, o sea, como los acontecimientos importantes. Entonces, que siempre tratar de estar abierto a aprender de todos, de todo y de todo, ¿no? Entonces, siempre que conoces a alguien o que hablas con alguien, que visitas un lugar nuevo, un lugar diferente, siempre tienes esa oportunidad de aprender y de rescatar algo de la otra persona, ¿no? O sea, no siempre estás cerrado a que tu versión de las cosas o tu manera de hacer las cosas es la mejor, la correcta, entonces siempre tener como esa apertura a poder rescatar y aprender de los demás y de todas las experiencias. Entonces eso es algo que me marcó bastante y que todavía hasta la fecha lo sigo aplicando en todos los casos, ¿no? Siempre que tienes una conversación con alguien o que, aunque sea una discusión o lo que sea, o sea, siempre puedes como tratar Ujú. de ver la perspectiva de la otra persona y tratar de rescatar algo que te contribuya a ti con tus creencias y con tu manera de ver las cosas. Entonces, eso y pues también aprender de los mejores del mundo, cómo se preparaban para sus pruebas, para eh, cómo descansaban, sus rutinas de calentamiento, todas esas cosas también, eh, aplicar lo que decía el entrenador en eso, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué Ujú. está haciendo este cuate para prepararse para su prueba, para su evento, y compararlo un poquito con tu rutina y ver qué puedes Ujú. implementar en la de ellos, o sea, de su rutina de ellos en la tuya? Entonces, ir como Sí. compartimentalizando para poder tú formar una rutina más optimizada y que te funcione mejor. Claro, y lo curioso es que justo es lo mismo, o sea, esas dos cosas que me acabas de decir es esa parte de que lo aplicas tanto fuera de la competencia de el impactar o el recibir esos consejos o esa, pues sí, esa influencia de algo positivo que te puede aportar cualquier persona con la que hables y también lo estuviste aplicando pues en la Ujú. competencia, de ver de qué forma los hábitos, las costumbres, los rituales de los demás pues te podían aportar y ver qué te funciona y pues entonces aplicarlo a tu vida y a tu rutina de preparación antes de una competencia. Claro, y eso es algo que batallaba al principio porque me pasa también, digo, con la escuela o con cualquier cosa que aprendo, o sea, como que nomás agarraba el conocimiento, pero me faltaba aplicarlo. Okay. Una cosa es saber las cosas y otra cosa es ponerlo en práctica, que es lo Uh-huh. que más batallaba. Entonces, y lo mismo aplica para cuando estás haciendo, no sé, cuando estás entrenando y quieres hacer un cambio en tu técnica, un cambio correctivo en la mecánica de tu estilo o algún detalle así que tienes que ajustar. Una cosa es que te lo diga el entrenador o que tú te des cuenta, pero otra cosa es ponerlo en práctica, aplicarlo todos los días y tener como esa constancia para trabajar en esos detalles específicos que al final
es lo que marca la gran diferencia. Claro, y siento que muchas veces pues ese salto es porque nos es incómodo. O Ujú. sea, nos es incómodo porque para poder implementar algo nuevo tienes que quitar algo. Entonces, ese proceso de adaptarte y de a lo mejor quitar algo que te es conocido, esa seguridad o esa confianza que te da lo conocido, y empezar a hacer algo que no sabes cómo te va a salir, y el sentir que a lo mejor pues te estás equivocando, o esa inseguridad que puede ser en el proceso de adaptación, es lo que muchas veces te da ese, pues sí, o sea, como que no te sientes con la confianza de darle el tiempo que necesita para que lo puedas implementar, y que va a tardar un tiempo en que puedas ver resultados, porque muchas veces decimos, no, pues no me está funcionando y ya, lo dejo de intentar. Y no, es también darle su tiempo para que surte efecto, te acostumbres, y entonces sí veas si te funciona o no te funciona. Claro, a todos nos gustaría que los resultados fueran inmediatos y luego que aplicas un cambio, ver resultados Sí. claros, ¿no? Y es algo con lo que también estuve lidiando estos últimos meses porque a finales del año pasado cambiamos de los entrenadores que estaban aquí en la universidad donde estoy entrenando, hubo un cambio de staff, entonces fue una renovación completa de todo el coaching staff y al principio pues obviamente te llega la inseguridad o sí, del no saber si va a funcionar, si ese cambio va a ser para bien, si realmente estás eh, comprometido o si estás alineado con las creencias y con todas Ujú. las ideas que tiene este nuevo equipo multidisciplinario. Entonces, sí, esa parte de hacer un cambio es una transición pues sí requiere tiempo, requiere dedicación y también compromiso de decir, no, pues, o sea, yo le estoy apostando a esto y voy a hacer mi mejor esfuerzo para que las cosas funcionen. Claro, también es ese compromiso, como bien dices, o sea, no solo intentarlo, sino realmente hacerlo Ujú. y creer que te puede funcionar, porque si lo hacemos a medias, pues tampoco va a dar resultados. Sí, sí, no, o sea, las cosas a medias yo ya he aprendido que no salen, entonces cuando estás tirándole algo grande, sabes que tienes que ir con todo, o sea, tratar de dar lo mejor de ti en todos los aspectos y así como decimos, comprometerte para que pues, puedan salir las cosas. Claro. Oye, Héctor, ¿cuál crees que ha sido el momento en competencia más emotivo o más importante que te marcó en tu carrera deportiva? Que no necesariamente, como comentábamos, era la medalla, sino ese momento en el que dices, este momento me marcó. Mm, yo que, bueno, de las competencias más emotivas que he tenido fue la primera vez que fui campeón nacional, en 2018 que fue en el selectivo a Juegos Centroamericanos, fue la primera vez que gané una final de primera fuerza. Y yo creo que hasta la fecha sigue siendo una de mis mejores o de mis carreras favoritas. No más por el resultado, sino por la manera en la que las cosas se dieron. Se cuenta que yo estaba entrenando más para el 200 y 400 combinado y el 200 mariposa fue la prueba en la que gané. Entonces, en esa prueba yo venía arrancado como cuarto y la verdad es que no tenía expectativas de ganar. O sea, dije, a lo mejor se me va bien, quedo en segundo y clasifico a centroamericanos. Entonces, estaba arrancado en cuarto en esa prueba y como te digo, no tenía como expectativas, no, la verdad siento que nadie me estaba volteando a ver mucho así como favorito para quedar top 2, entonces esa fue una sorpresa muy grande el haber ganado, pero durante la prueba vi que tenía pues, la oportunidad que todavía estaba en la pelea y a final de cuentas gané y esa competencia fue en Tijuana, que es donde vivía antes de irme a Estados Unidos y donde están mis papás. Y pues también haberlo hecho en casa y todo fue una sensación muy padre, muy emotiva. Entonces el festejar con mis papás ahí, con mis hermanos, todo, yo que, por eso te digo que es de mis carreras favoritas hasta la fecha. Qué bonito, porque justo tiene también ese toque que a veces algunas personas podrían que no es tan relevante, pero que también a veces el competir en casa, pues le da ese toque, ¿no? De que tu familia esté ahí, de que alguien importante, y si aparte le agregaste ese plus de que, pues sí, muchas veces cuando no se espera mucho o no tienes tantas expectativas encima, pues cuando dices, pues no tengo nada que perder, y bueno, en este caso justo te salió excelente, y entonces pues tuviste una victoria pues muy bonita. Sí, cuando pasa así y no tienes tantas expectativas, siento que es un poquito más fácil tener un buen desempeño porque como dices, no tienes nada que perder y no tienes como esa presión o ese peso, esa tensión de los demás que están volteando a ver qué haces, cómo te va. Obviamente ya cuando eres el favorito, cuando te está volteando a ver más gente, es un poquito más difícil manejar esa parte, pero ahí es donde el enfoque
donde tú decides cómo reformarlo y cómo enfocarlo, como lo que te decía, de verlo como un Sí. reto, en vez de como una amenaza, Ajá. verlo como un reto. Entonces, ahí es donde la experiencia entra en juego, las herramientas, todos los recursos que tenemos y que nos ha dado pues, la experiencia para poder manejar eh, ese tipo de situaciones. Claro, ir cambiando el enfoque dependiendo cada Ujú, competencia, enfocarlos. A lo mejor si tienes expectativas, pues bueno, cambiar ese chip. O si a lo mejor vas con un objetivo diferente, pues bueno, lo vas adaptando dependiendo de lo que necesites y entonces es cuando puedes encontrar la forma adecuada en que puedas sacarle más provecho a tu competencia. Oye, Héctor, ¿qué ujú. consejo le darías a alguien que está empezando, alguna filosofía o algo que te gustaría compartirles que les pudiera ayudar justamente pues a evitar alguna caída, algún problema y que tú aprendiste a las malas, pero que te gustaría Ujú. enseñárselos? Yo creo que vendría siendo algo como lo que hemos estado hablando de enfocarte más en el proceso que en el resultado, sobre todo cuando vas empezando. Porque si desde chico te empiezas a enfocar nomás en los resultados, en las medallas, en los tiempos, en todo eso, cuando te enfrentes con un obstáculo que va a pasar sí o sí, o sea, todos nos vamos durante nuestra vida, nuestra trayectoria, nos vamos a enfrentar obstáculos, entonces cuando eso pase y estás enfocado en resultados, va a ser mucho más frustrante y te va a costar más salir adelante. Entonces, si desde más chico te empiezas a enfocar en esa parte del proceso, creo que puedes tener un enfoque más sano y sustentable en el deporte y aprendes a ver las cosas o sea, a manejar esa situación con un poquito más de apertura a aprender, a crecer, a desarrollar esa parte del carácter competitivo, de manejar la presión, expectativas, todo eso desde un enfoque más sano, no más estar enfocando en querer resultados inmediatos, porque al final de cuentas lo importante es llegar a primera fuerza, a tener más de 18 años y poder hacer cosas grandes en el deporte. Digo, está padre ganar medallas en nacionales cuando tienes 14, 15, pero pues yo tengo muchos amigos que antes nadaban y eran muy buenos de chiquitos, pero nunca pudieron desarrollar todo su potencial y llegar pues a las grandes ligas, ¿no? Entonces, digo, por diversas razones, pero muchos también, ¿sabes? Por la frustración, por la presión, por las expectativas, o por la falta de apoyo de sus papás, o por diferentes razones, ¿no? Pero si te enfocas en esa parte del proceso, en aprender a mejorar y buscar la manera de mejorar, yo creo que esa es la clave, buscar la manera de mejorar, ya sea con detalles, con diferentes enfoques, Ujú. tratando diferentes técnicas para lidiar con diferentes situaciones y toda esa parte del proceso y verlo como sí, como un proceso que al final de cuentas también puedes aplicar en tu vida diaria, no más en el deporte. O sea, Ujú. siempre buscar la manera de mejorar, de aprender, de crecer. Es algo que te va a ayudar muchísimo a desarrollar, a desarrollarte a ti como atleta y también a desenvolverte mejor en tu vida profesional o en lo que sea que decidas hacer. Porque pues, la natación, digo, está muy padre, pero ya ahorita ya me doy cuenta que no lo es todo. O sea, no es toda la vida y es algo que me costó muchísimo admitir. O sea, que hay vida después de la natación, pero la natación también te prepara muchísimo para esa vida. Si puedes rescatar todos esos aprendizajes, todas las lecciones y todo eso, y después lo puedes aplicar en tu vida, estás muy bien equipado para lo que sea que la vida te ponga encima. Sí, justamente eso es lo bonito del deporte, que independientemente de los logros deportivos, las medallas y las experiencias, los amigos que te regala, los aprendizajes que te da y ese crecimiento que te da, pues es maravilloso porque lo puedes aplicar fuera de. Al final el deporte es deporte y aunque muchos te terminan dedicando a eso de una u otra forma, si decides retirarte o si decides dejarlo a un lado, al final tienes contigo muchísimos aprendizajes que ya los tienes muy impregnados, entonces los terminas pudiendo aplicarlos en tu vida, así como pues justamente es tu caso. ¿Qué objetivos tienes próximamente? ¿Qué sigue para ti próximamente, Héctor? Pues ahorita en 2 semanas, justamente en 2 semanas, tengo una competencia aquí en Estados Unidos, en Florida. Pues va a ser la primera competencia importante que tengo desde que dejé de nadar el año pasado, unos meses. Entonces, pues la verdad estoy emocionado porque he estado entrenando bastante bien y me siento bien y diferente, así como ya te había platicado, o sea, tengo un enfoque diferente. Obviamente me gustaría nadar rápido y sé que puedo nadar rápido, pero no es lo más importante. O sea, quiero ver, o sea, aplicar lo que he estado entrenando y todas las cosas que he estado trabajando
ponerlas en práctica y ver cómo salen las cosas de esta forma. Y pues estoy buscando el pase al mundial, el campeonato mundial en Singapur que va a ser en julio. Eh, entonces la primera oportunidad para clasificar a esa competencia va a ser en 2 semanas. Entonces vamos a ver qué tal. Pues te deseo el mejor de los éxitos. Estoy segura que vas a ir obteniendo todos esos resultados, como ya lo platicamos, cuando empiezas a hacer ese cambio de chip, empiezas a disfrutarlo y como resultado el quitar esa carga mental, esa presión, pues te permite rendir mejor y a veces aunque no llegue incluso te sientes, como ya decíamos, mucho más exitoso, mucho más contento. Entonces pues te felicito mucho, Héctor, eres un gran ejemplo de lo que es esa resiliencia y ese aprendizaje. Te deseo el mejor de los éxitos. Por favor, compártanos tus redes sociales para que todos aquellos que te están escuchando y que quieren seguirte pues puedan encontrarte. Sí, pues la red social que principalmente uso es Instagram. Me pueden encontrar como Héctor Rubalcaba, o creo que mi nombre de usuario es Ek Rubalcaba y C, porque mi segundo apellido es Cruz. Entonces, pues espero que esto le sirva a mucha gente, porque como ya te mencionaba, somos muchos los que lidiamos con cosas así en el deporte y a veces con el simple hecho de saber que alguien más está pasando por algo similar, eso es suficiente para no sentirte solo y sentirte que vas a salir de ahí. Entonces, siento que eso me faltó a mí cuando, digo, en algunos de mis momentos difíciles, el hablar con alguien que hubiera pasado por alguna situación similar, o Uh-huh. porque es cuando cuando platicas con tus papás o con familia y eso, como que no es lo mismo. O sea, siento que a veces el platicarlo o el escuchar de alguien que ha vivido algo similar te da un poquito más de como de confianza y Uh-huh. de herramientas, ¿no? De que él ya pasó por algo similar, entonces yo también puedo. Entonces espero que la gente que escuche esto o que le pueda servir a alguien que haya pasado por situaciones similares, o simplemente para que puedan ver que se puede cambiar el chip y puedes ver las cosas diferente. Exactamente, justo es ese el propósito, compartir todos esos aprendizajes que los chicos que van empezando pues puedan saber todo esto que podrían estar pasando, que no están solos, qué cosas pueden aplicar y que al final pues hay muchas herramientas que pueden usar para sacar mayor provecho. Si Así es. escucharon esto, si justamente aprendieron algo nuevo o si saben de alguien a quien esto les podría servir, por favor ayúdenos dándole like y compartiéndolo para que podamos llegar a más personas. También recuerden suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes para que no se pierda ninguno de los siguientes episodios que están por venir. Gracias, Héctor, por acompañarnos. De todas formas voy a poner tus redes en la descripción para que todos puedan encontrarlas. Gracias a ustedes por escucharnos y recuerden vernos en el siguiente episodio de su podcast favorito, Detrás del Oro. Hasta la próxima.